Walter, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo está hoy el rubro justamente inmobiliario y cuando te juntas con el resto de las cámaras, ¿no? Porque llegamos a Rafaela, todo el departamento castellano, Rosario, los entrerrianos y el resto de los estados provinciales. ¿Qué es lo que hacen cuando hacen una reunión de catarsis? En realidad, bueno, el sector forma parte de la economía del país y no estamos para nada ajenos a lo que está sucediendo en todo el país. El rubro inmobiliario necesita imperiosamente y en cualquier parte del mundo, para poder acceder a la vivienda, o ayuda financiera a través de los bancos, a través de los créditos hipotecarios. Esas líneas de crédito están vigentes, pero prácticamente nadie las está tomando porque las cuotas que se manejan son cuotas que se ajustan por inflación, las muy conocidas llamadas UVAs, y hoy por hoy se tornan bastante poco accesible para la mayoría de la gente tomar un crédito y pagar ese tipo de cuotas. Cuando habían salido esas líneas de crédito a 20 o 30 años, que es un plazo muy interesante para poder adquirir un inmueble, eran cuotas similares o próximas a lo que era el valor de un alquiler. Hoy prácticamente esas cuotas han duplicado lo que es el alquiler en plaza. ¿Cuál es el coeficiente o sea, dentro de esa polinómica que traza el coeficiente, cuál es el dato más importante, que es la inflación? Prácticamente, claro, las UVA son unas unidades de vivienda, una unidad de valor adquisitivo que ajusta prácticamente por inflación. Dentro de ese componente está el SER, el famoso SER, que prácticamente es inflación al 100%, o sea que mientras tengamos tasas similares, o por lo menos inflación cercana al 57% interanual, como marcó el INDEC en los últimos días, las cuotas se van a ir ajustando de una manera mucho más rápida de los ingresos que tienen los grupos familiares que adquieren la vivienda. Entonces, eso nos está llevando a que el mercado está bastante más lento en cuanto a la compra-venta. Únicamente están participando en la compra y venta aquellos que puedan tener una gran capacidad de ahorro o ahorros propios, y el que está comprando un inmueble, vendiendo su propio inmueble y comprando y pagando alguna diferencia. Pero aquellos que tienen que acceder a la primera vivienda, que generalmente son gente jóvenes, y necesitan sí o sí la ayuda de un crédito hipotecario, hoy prácticamente esos clientes, ese público no está participando del mercado. Interesante esa segmentación, o sea, hoy la primera vivienda es inaccesible. Y es muy difícil, salvo que haya alguna ayuda, por supuesto, del grupo familiar o padre, que siempre las hay, pero el que quiera acceder con algún ahorro propio y la ayuda del crédito hipotecario, prácticamente hoy no está funcionando. O sea, las UVAs, estos créditos UVAs, ¿fueron un fracaso dentro de la composición crediticia? No, digamos, el crédito y está muy bien pensado. Lo que pasa que en países con alto índice inflacionario no funciona. En todas partes del mundo existen créditos a 20, 30 y hasta 40 años que se ajustan por índices, UVAs acá, se llama en Chile UBI, y en el resto de Latinoamérica tienen diferentes nombres, pero estamos hablando con inflaciones entre el 4 y el 8% anual. Entonces, se puede planificar tanto políticas de Estado como también las familias que van a adquirir su vivienda, de que el incremento que puede tener una cuota anualmente va a estar similar o de la mano a su incremento del grupo familiar. Acá este desfasaje que hubo rápidamente en la economía con respecto a la inflación lleva a que no sea viable, pero no es mal el sistema, todo lo contrario es bueno. El tema es el alto índice inflacionario que estamos teniendo. Vamos al otro segmento, que es el de tener una vivienda, permutar y pagar la diferencia. ¿Esas operaciones sí están activadas? Esas operaciones son las que prácticamente hoy están en el mercado. Aquel que tiene una vivienda necesita venderla, ampliarla, o porque necesita más espacio, a lo mejor también achicarse, son las que están realizándose operaciones. Tampoco es que está el mercado súper activo, pero son las pocas operaciones que se están haciendo, y también los que adquieren unidades de inversión a través de los fideicomisos, que pueden hacer pagos en cuotas que las mismas empresas constructoras o desarrolladoras financian. Esos dos serían prácticamente los segmentos que hoy están funcionando y también
digamos, es un porcentaje bastante chico con respecto a una torta que uno espera mayor en el mercado. Por estos tiempos, el año pasado, más o menos a esta altura, estaba la segunda corrida cambiaria, ¿no? Sí. Mayo, julio y agosto fueron las 3 corridas cambiarias, inclusive, digamos, hubo otro pico, digamos, en septiembre. ¿Cuánto cambió a partir de esas corridas cambiarias el mercado inmobiliario? Cada movimiento que hay abrupto de la moneda extranjera, en la que nosotros nos basamos o se referencian los valores de mercado, que es el dólar, produce, digamos, efectos negativos. ¿Por qué? Porque esa inseguridad de saber, se pierde el precio de los valores relativos de los inmuebles y de todo lo que componen el mercado inmobiliario y de la construcción. Entonces, hasta que no logra a veces estabilizarse, más allá de cuál sea el monto, si era 30, 35, 40 pesos el dólar o 45 como yo va a estar, el tema es tener una estabilidad. En estos momentos está sucediendo esa estabilidad, que es momentánea, por lo menos en las últimas semanas, entonces ayuda a que de a poco se vaya reactivando, pero siempre el inversor o aquel que va a hacer un negocio lo mira de reojo porque sabe que son periodos lamentablemente cortos de tiempo que están funcionando el mercado y que a veces ayuda a que se empiece como a mejorar un poco la compraventa. Esto necesitaríamos que sea largos periodos de tiempo, no estamos hablando de meses. ¿Cómo es la reacción también del operador inmobiliario, o sea, ¿no? Del corredor inmobiliario? ¿Qué asesoran al cliente? Y a veces, que bajen un 10%, un 15%, porque hay una pirámide interesante que en algún lugar lo leí, sí, que decían, bueno, si vos bajás un 5% del valor, digamos, de mercado, o un 10% o un 15%, tenés una X cantidad de posibilidades. Sí, eso, lo que vos mencionás, es fundamental poder fijar el valor de ofrecimiento del inmueble en el contexto económico que se está... No es lo mismo ofrecerlo en un dólar a 20 pesos como estaba el año pasado antes de las 3 corridas cambiarias que hoy a un dólar a 45. Exactamente, a 24. Pero también hay que tener en cuenta que más allá de la devaluación, también tenemos un 50% de inflación interanual. O sea que a veces esa baja circunstancial que tienen las propiedades en dólares, en poco tiempo se terminan acomodando por la alta inflación. Ante un dólar estable y la inflación sigue creciente, los valores, por dar un ejemplo, de septiembre del año pasado, cuando hubo esa gran corrida, las propiedades que seguían ofreciéndose a la venta llegaron a bajar o acomodar sus precios, mejor dicho, entre un 20 y un 25% en dólares. Pero esa misma propiedad hoy prácticamente está casi al mismo valor que en septiembre del año pasado, porque con un dólar, con una inflación del 50%, claro, ya lo ha ido ajustando y a lo mejor están entre un 5 y un 8% menos que en septiembre del año pasado. Y entonces constantemente hay que estar monitoreando y asesorándose el cliente y nosotros como corredor inmobiliario de poder determinar el valor de la propiedad, no solamente intrínsecamente cuánto es, sino cómo se puede vender y comercializar, que son dos cosas diferentes. Cuánto es lo que cuesta y cuánto es lo que se puede vender en ese contexto económico. Hoy, con la desaparición de créditos hipotecarios, digamos, por ahí la financiación y todo ese acceso a las líneas de crédito lleva a que prácticamente las operaciones sean todas de contado y entonces hoy el mercado está muy receptivo a buenas ofertas para la compra. Entonces se pueden hacer, digamos, se pueden comprar a precios diferenciales de otros años, pero también de otros meses por el tema de la recesión. Y a veces cuando el mercado está un poquito más dinámico, a lo mejor como se dice, es mejor momento de vender más que comprar. Hoy es un muy buen momento para comprar, para después a lo mejor aquel que quiere invertir. Es interesante, a ver, ese tip es interesante. Hoy hay necesidad de liquidez y por lo tanto se baja el valor, se desvaloriza un inmueble y por lo tanto el que tiene poder adquisitivo, tiene los dólares, hace mejores negocios. Sí, más que desvalorizarlo, se aceptan mejores contraofertas de compra y bueno, y se concretan operaciones que a lo mejor tienen un diferencial
que después, a lo largo de un tiempo, que en el sector inmobiliario no es algo como otros sectores que son mucho más rápido y dinámico el incremento. A lo mejor uno tiene que pensar a mediano plazo y a lo mejor estamos hablando de 1, 2 o a veces 3 años para que desde la inversión hasta la venta el spread que hay sea... uno puede pensar en comprar ahora y en 6 meses venderlo porque no funciona así el negocio. Pero es un buen momento hoy para comprar. Digamos, se consiguen buenos precios y sobre todo si se hace con operaciones de contado y en moneda extranjera. Los pozos, los famosos pozos, ¿cómo ha sido el desarrollo, por lo menos en la región de los pozos? ¿Sigue en la misma intensidad que en algún momento? Sí. Porque yo veo cada vez que hay, por lo menos en las avenidas más importantes, en los bulevares, mucha más construcción de edificios. Sí, lo que varió fue el tema. Se sigue construyendo a través de los modelos de fideicomiso, lo que sí se fue achicando o, digamos, quiénes son los desarrolladores. En un momento, cuando hubo el boom en el 2006, 2007, 2008, muchas empresas y aquellos que tampoco pertenecían al sector inmobiliario se volcaron a... Sí, se juntaban 5 amigos y decían vamos a comprar este terreno y armemos un fideicomiso. Exactamente, porque también los márgenes que tenían eran bastante grandes o interesantes para que si se equivocaban en el desarrollo, en los montos, esos montos lo cubrían. Hoy se ha achicado mucho, están las empresas tradicionales y alguna otra empresa que se han insertado en el mercado. Los márgenes son mucho menores, los beneficios, también por el tema del contexto económico, y también la gente de a poco va solicitando no solamente que le entreguen la unidad, sino la calidad y el servicio postventa y muchas otras cuestiones. O sea, la letra chica es mucho más minuciosa. Y se tiene mucho más en cuenta porque también ha habido algunos inconvenientes en algunos desarrolladores que por ahí no han cumplido o no han llevado adelante como correspondía las entregas de los inmuebles. Entonces se busca precio, calidad, pero también la postventa de lo que del inmueble. No digo que sea igual, pero es muy parecido a lo que hoy se brinda cuando se vende un auto. No solamente es el auto, sino también qué hay detrás después de esa unidad. Si una vez que se adquiere... Sí, el poder de reventa que tenga. La reventa, pero también el servicio, que si le pasa algún inconveniente al inmueble tenga un servicio de garantía, una asistencia hasta 1 o 2 años. Se fue perfeccionando eso. Exactamente. Eso también es interesante que ha sucedido. La vieja lucha que tienen las cámaras y también el colegio inmobiliario con respecto a la competencia desleal, de cierta forma, digamos, a ver, denominado, por ejemplo, yo recuerdo mucho una campaña que ha sido muy, en términos, digamos, de publicidad, ¿no? Agresiva de aquellos que no son corredores inmobiliarios. Era un agente inmobiliario y el resto eran operadores nada más, claro. O sea, eran vendedores. Pongámosle una marca, RE/MAX, por ejemplo. ¿Cómo ha quedado justamente la situación en cuanto a la cantidad de fallos que hay, por ejemplo, en Entre Ríos y en otras jurisdicciones? Sí, con respecto al ilegal, digamos, habría que dividir aquel que ejerce la actividad sin la debida colegiación o sin el debido título, que ejerce la acción de compra-venta sin el título de corredor inmobiliario. Eso, digamos, siempre ha aumentado y el colegio profesional está trabajando para controlarlo. Con respecto a lo que vos decís de las franquicias, que tienen un modelo de negocio que funciona por las leyes laborales, sobre todo de los países de origen, por ejemplo Estados Unidos, no se adaptan a la legislación laboral que hay acá en Argentina. Y desde el sector inmobiliario se pide, se trabaja y se trata, no digo de combatir, sino de que se adapten a la ley laboral, que no es la que digamos, no es la que... ¿Y eso es una carrera judicial? El colegio profesional de corredor inmobiliario está trabajando desde su sector para que eso se encuadre. Porque uno supone en esa pirámide justamente, digamos, que transforman a las franquicias en vendedores que
contribuye en el crecimiento, digamos, de una franquicia o una subfranquicia que termina siendo parte de una franquicia. En ese contexto hay, por lo menos, detectado fraude laboral. Eso seguramente es uno de los que... Hay dos cuestiones que a nuestro entender, digamos, del sector no están encuadrados. Es que se presta la matrícula, no se puede prestar la matrícula para que ejerza la actividad otra persona que no tiene matrícula para realizar la compra-venta o el alquiler de inmuebles en forma habitual. Y el otro es la parte laboral, que tienen una relación precaria en función exactamente, en función al titular de la franquicia o al representante. Entonces, hay dos elementos que no están encuadrados y que, bueno, también el Estado es el que tiene que actuar y a veces, en nuestro entender, no lo hace con la rigurosidad suficiente para que eso pueda funcionar. Porque un corredor inmobiliario no puede prestar para que otra persona ejerza la actividad, porque es como que un abogado preste su matrícula a alguien que no es abogado para que ejerza la actividad de abogado, y la relación que tiene esta persona con todos sus, entre comillas, serían empleados, porque en realidad no lo son, están infringiendo leyes laborales. Pero eso, bueno, es una cuestión que el colegio y desde nuestro ámbito tratamos de que funcione, que no funcione, pero digamos, estamos también con los tiempos que lleva adelante la justicia. La última pregunta, y gracias por tu tiempo. ¿Qué pensás vos que puede llegar a pasar en esta decisión presidencial, digamos, ¿no? ¿Puede cambiar algo si es uno u otro? No importa quién, digamos, no demos nombres, pero digo, ¿puede pasar que cambie el modelo para uno o para otro? Mira, en realidad... ¿Tienen esa expectativa? ¿Lo han hablado entre las distintas cámaras? Nosotros tenemos que ser siempre optimistas por naturaleza, porque si no, estar en este país y trabajar en el mercado inmobiliario... Generar confianza es parte exactamente, del rubro. Lo que vos dijiste es algo fundamental, que se tenga confianza en las políticas económicas que se llevan adelante, y sobre todo el sector inmobiliario necesita políticas a mediano y largo plazo. O sea, más allá del signo político que gobierne entre los próximos 4 años el país, se necesitan eso, políticas a largo plazo, porque en los últimos 70 años hemos visto que periodos muy cortos de tiempo ha habido una estabilidad económica con bajos niveles inflacionarios. Y es lo que no solamente el rubro inmobiliario, sino todo el país necesita. Pero en el sector inmobiliario impacta muy fuertemente, porque digamos, el poder adquisitivo se separa mucho del valor de las propiedades, y prácticamente a veces, como en este caso, se torna inaccesible el acceso a la primera vivienda o a otras viviendas, porque los créditos hipotecarios es lo que hablábamos al principio, son muy difíciles de acceder por el tema de la cuota. O sea que se necesita políticas que a largo plazo lleven baja inflación. Gracias, Walter, como siempre. No, gracias a vos por la invitación.